Mi comentario del día 2 de mayo del 2024 es con relación a las declaraciones que rindió el narcopresidente en su circo del día de hoy, en respuesta a una periodista de Univisión, en el sentido de que por qué el trato tan inhumano que se da a los migrantes por su paso por el territorio nacional de Estados Unidos, en donde van hacinados hasta con 100 personas en un camión sin ventilación, además de las extorsiones que hace la delincuencia organizada, de los secuestros, de los asesinatos, y de que la Guardia Nacional solamente los extorsiona y no les da protección, y además qué opinión tenía con relación a ese trato inhumano a migrantes. Y López, como es costumbre, negó los hechos, dijo que estaban actuando, que inclusive los que están fallando son el gobierno norteamericano porque no apoya a los migrantes, y que el gobierno de México les entregó 150 millones de dólares a los salvadoreños, y que él está apoyando a Venezuela, a Nicaragua. Efectivamente, les está dando 110 dólares todos los días por 6 meses, y además les está dando empleos y los beneficios de sus programas de el bienestar, lo mismo que no solamente a los migrantes, sino a los gobiernos de Venezuela y de Cuba. A Cuba con más de 220 millones de dólares, con víveres en vastedad, con miles, millones de barriles de gasolina, y además de la contratación de más de 600 supuestos médicos que no son más que agentes encubiertos, y una serie de tranzas que está haciendo López, contrario a lo que establece el artículo 89 de la Constitución Federal en su fracción 10ª, simplemente porque López es un tirano, es un farsante que quiere imponer una cuarta transformación, cuéstele lo que le cueste y le duela a quien le duela, porque su idea es crear un maximato y seguir con la destrucción de la nación. Y para estar en contexto, me permito exhibir las declaraciones que hizo López así. Sí están de acuerdo, ¿verdad? Rapidísimo, es que tenemos una investigación que encabeza Noticias Telemundo junto con 7 medios más, y lo que hemos hallado es un aumento en el número de migrantes que viajan dentro de estas cajas de tráilers para cruzar todo el territorio nacional y llegar a la frontera con México. En las bases de datos que tomamos del Instituto Nacional de Migración se documentó 111 migrantes como víctimas mortales en los últimos 9 años dentro de estas cajas de trailers. En 2019 usted aquí en la mañanera pues informó, anunció que se prohibiría a los choferes de autobuses vender boletos de camiones a las personas indocumentadas que buscaban precisamente cruzar México. Muchos de los exfuncionarios de migración y también expertos en la materia que hemos consultado coinciden en que el factor principal de este aumento de muertes de migrantes y de esta intención de cruzar por los trailers dentro de las cajas en condiciones totalmente insalubres
depende de las políticas restrictivas que su gobierno ha implementado, como movilizar a la Guardia Nacional o esto que le comento de restringir la venta de boletos de camiones a los migrantes, lo que prácticamente les quita la posibilidad de viajar de una manera segura. Quisiera preguntarle si usted se siente responsable de las muertes de estos migrantes, de los heridos que han surgido a través de los accidentes de estos trailers y también del trauma que han dejado en los sobrevivientes que han podido llegar a Estados Unidos. Una situación muy lamentable que pues hay que verla a profundidad, hay que ver las causas. Ustedes que son un medio de Estados Unidos deberían de ayudarnos a convencer a las autoridades de Estados Unidos de que hay que atender el fenómeno migratorio ayudando a la gente pobre en sus lugares de origen, para que nadie se vea obligado a emigrar. Ese es el fondo. Ustedes deberían de estar todos los días en sus noticieros hablando de eso. O sea, no solo de los efectos, sino atender las causas. Claro. Y precisamente hablando de Estados Unidos... Déjame terminar nada más en esto, porque hay una doble moral, ¿sí? Un doble rasero. En Estados Unidos el Congreso autoriza dinero para la guerra y no destinan recursos para apoyar a los pueblos pobres de América Latina y del Caribe, y de esta manera enfrentar el fenómeno migratorio. Nosotros ayudamos a resolver el problema hasta donde podemos. Te voy a dar un dato. Nosotros estamos invirtiendo $150 millones para programas sociales en los países en donde hay más migración. Aportamos más nosotros a esos países que lo que aporta Estados Unidos. A nosotros nos significa una inversión que no gasto de $3.500 millones atender el fenómeno migratorio. Y sí es cierto lo que tú dices, es muy lamentable lo de los accidentes. Porque hay una red de traficantes de personas que tienen que ver también con transportistas y se contratan camiones inseguros, estos trailers, estas cajas, hay muchas volcaduras, muchos muertos, muy lamentable esto que sucede. Ahora, nosotros tratamos de mantener albergues y apoyarlos en el sur, porque también la travesía significa muchísimos riesgos. Son los accidentes, pero también secuestros y asesinatos de migrantes. Antes era terrible lo que sucedía en el norte. Bueno, lo que dijo en su circo del día de hoy son puras palabrerías, porque
está confesando que no está adecuando sus actos, sus funciones como presidente de la República a las facultades y obligaciones que le concede el artículo 89, fracción 10ª de la Constitución Federal, en el sentido de que el presidente de la República debe de cooperar para la protección y además la salvaguarda de los derechos humanos de todas las personas a fin de conseguir la paz y la seguridad internacional. Además de que el artículo 1 de la Constitución Federal también establece que toda autoridad en el ámbito de sus competencias debe de proteger, de promocionar y de garantizar los derechos humanos de todas las personas bajo los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. Es decir, que todos los argumentos del narcopresidente de que apoyaron a Salvador con 150 millones de dólares, que está atacando las causas, que es lamentable que los migrantes se trasladen en esas condiciones y que el gobierno de Estados Unidos no coopera y que esa periodista y demás periodistas de Univisión, de Telemundo, cooperen para resolver este problema, está meando, coloquialmente hablando, fuera de la olla, porque lo que está diciendo son puros disparates, puras cuestiones ajenas a sus obligaciones, porque nadie lo ha autorizado para dilapidar el dinero en otros países. Porque si bien es cierto que la migración es un problema de derechos humanos, no está obligado el gobierno de México a darles dinero como lo está haciendo con los migrantes de Venezuela, con Nicaragua, con Honduras, con Salvador, etcétera. Y lo que está haciendo el narcopresidente es un gobierno populista, porque su obligación, de acuerdo a su juramento, cuando tomó posesión de su cargo en los términos del artículo 87, fue el de respetar la Constitución General de la República, las leyes ordinarias y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de presidente de la República que el pueblo le confirió, mirando en todo tiempo por el bienestar y la prosperidad de la Unión. Y no está cumpliendo dicha norma constitucional. Y por otro lado, le está haciendo el trabajo sucio a los norteamericanos, porque es obligación del gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica el de resolver el problema de la migración. El día de ayer precisamente se abrieron las fronteras estadounidenses para que se hicieran los trámites correspondientes a las necesidades de cada migrante, como asilo político, visas, etcétera y etcétera. Pero lo que es más lamentable es que México tiene 50 millones en pobreza extrema y este pendejo está tirando el dinero en darles apoyos económicos a otros países, y todo porque es el gato de Biden,
En su momento lo hizo con Donald Trump. A él le prestó 28,000 soldados para que cuidaran sus fronteras gratuitamente, y bastó simplemente que le tronara los dedos Donald Trump, amenazándolo que iba a subir los aranceles de productos mexicanos de exportación, porque López es un sujeto servil a los intereses de los Estados Unidos. Como es un tipo cobarde, pues cuando se trata en lo particular, en lo interno, pues les da lo que quieran a los norteamericanos, hasta los besa porque le gusta besar a los hombres y que lo besen. Pero ya en público ya se cree un gallito, o sea, un sujeto perdonavidas, y la verdad es que es un verdadero cobarde y además un mentiroso. Y por otro lado, no respeta los derechos humanos, ni de los mexicanos, ni de los salvadoreños, ni de nada, de ninguna nación. Por ejemplo, en el caso del asesinato, del magnicidio de Fernando Villavicencio, un ecuatoriano que fue masacrado por los narcotraficantes mexicanos, fue por instancias de López Obrador, que no deseaba que una candidata izquierdosa, a la que le invirtió millones de dólares para seguir con un régimen comunista en Ecuador, este candidato, que era un candidato inteligente, humano, preocupado porque el narcotráfico estaba permeando la sociedad en su país, le molestaba o le estorbaba, y fue que intervino para desaparecerlo. Inclusive le dio asilo político a Jorge Glass, un delincuente, y ello provocó un conflicto internacional, porque Ecuador no iba a dejar que se atacara o se interviniera en su soberanía para castigar a la delincuencia. Pero como López tenía planeado con este expresidente Rafael Correa volver a Ecuador para crear conflictos, pues creó ese conflicto internacional, que hasta la fecha Ecuador no se ha doblegado al carácter autoritario de López, que quería el pendejo que se le hincaran y que se le arrastraran y que le pidiera perdón, porque este sujeto está muy crecidito, porque todas sus intervenciones con Perú, por ejemplo, con Bolivia, le ha salido sus estrategias maquiavélicas. Tuvo la osadía de sacar a Evo Morales en un avión de la Fuerza Aérea. Lo propio iba a hacer con Pedro Castillo, pero no le salió. Lo propio iba a hacer con Jorge Glass. Mandó un avión también de la Fuerza Aérea Mexicana. Y quiere decir pues que López es un sujeto que no protege los derechos humanos de nadie, que actuó convenencieramente. Y para demostrar que es un inhumano, quiero exhibir la declaración de López con relación a los 40 migrantes. Él habla de 39, pero fueron 40 migrantes más otros cientos de heridos que murieron quemados en Ciudad Juárez, porque supuestamente estaban en un albergue, pero más bien era una cárcel porque estaba cerrada, y nadie de los asesinos indolentes por omisión que estaban en ese lugar les abrieron, porque era la instrucción de López de tenerlos encerrados.
En fin, que quiero llegar a mi conclusión de que López es un cínico, hipócrita y asesino, tal como se acredita con las declaraciones que rindió López en relación a esa masacre de centroamericanos que murieron quemados a ciencia y paciencia del que se dice demócrata y humanista, cobarde e hipócrita, así. La vida 39 migrantes. Esto tuvo que ver con una protesta que ellos iniciaron a partir, suponemos, de que se enteraron de que iban a ser deportados, movilizados, y como protesta en la puerta del albergue pusieron colchonetas del albergue y les prendieron fuego. Perdieron la vida 39 migrantes. Esto tuvo que ver con una protesta que ellos iniciaron a partir, suponemos, de que se enteraron de que iban a ser deportados, movilizados, y como protesta en la puerta del albergue pusieron colchonetas del albergue y les prendieron fuego. Perdieron la vida. Bueno, estamos esperando con muchas ansias que López se vaya a la chingada, ya casi 4 meses, para que pague sus delitos de corrupción, de lesa humanidad, de traición a la patria, de peculado, de coalición de servidores públicos, de cohecho, de operaciones con recursos ilícitos, etcétera y etcétera. Pero si eso no llegare a suceder y López quedare impune en sus delitos, vamos a esperar con ansias, porque a todo mundo se le llega el rendir cuentas al Creador. Y sin que yo se lo desee, yo lo quiero mucho y quiero que dure muchísimos años y que sea feliz, feliz, feliz con todos los millones de pesos que se robó para su familia, para sus hijos y para todos sus allegados. Pero que cuando le llegue el momento de arrepentirse de sus pecados, lo haga de manera honesta, que no mienta, que no actúe hipócritamente. Y si eso no lo hace, le sugiero a su familia que si llega a rendir al Dios, que le pongan como epitafio: aquí yace el señor Andrés Manuel López Obrador, que llegó a la presidencia de la República de manera corrupta, mentirosa, cínica, hipócrita y además haciendo mal al pueblo de México y llevándose hacia el otro mundo la obligación de pedir perdón al pueblo de México. Muchas gracias.